Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de física los miércoles para las carreras de Ingeniería de Ejecución en Geomensura y en Ambiente. Un pequeño aviso, están todos inscritos ya en el curso de Física 1 para Ingeniería de Geomensura, para no tener que subir el material a dos sitios. Em, pero me falta que ustedes verifiquen que puedan entrar con su correo USACH. Eso es re importante, ¿ya? Hay un chat. Un saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Eh, Eso y quería conversar con ustedes qué les parece que veamos rápidamente la fecha de las pruebas, que va a depender un poco de lo que ya tengan fijo en los otros cursos. Nosotros terminamos el 15 de julio. Las notas tienen que estar arriba en el sistema el 30 de julio. Así que podemos hacer pruebas hasta el 15 de julio. Yo propongo que hagamos una prueba en la semana por ejemplo, podríamos definir que las pruebas sean del viernes para el sábado, porque mi experiencia era que algunos podían hacer la prueba durante la semana, porque trabajaban los fines de semana, y otros pueden hacer la prueba los fines de semana porque tienen mucho trabajo en la semana. Entonces, si les parece, las pruebas que sean desde el viernes al sábado. Puede ser desde el viernes, más preciso, desde el viernes al horario vespertino, porque no van a hacer la prueba del trabajo, entonces de 19 horas hasta el sábado, ¿hasta qué hora van a estar el sábado? Yo no tengo problema en darle harto tiempo, pongámosle hasta las 23:59 minutos. Tengo que ver si puedo programar la prueba de tal manera que ustedes cuando entren la hagan y tengan un tiempo ya cuando partan, eh, qué sé yo, de que les doy, no sé, 4 horas para hacerla, por ejemplo, ¿ya? Para que no tengan tanto tiempo. Igual ustedes no tienen tanto tiempo, o sea, aunque yo no haga esa restricción, van a tener una cantidad finita de horas para hacer esto, ¿ya? Esa es la experiencia también. No es como los estudiantes de pregrado que disponen de más tiempo. Así que en ese caso, si fijamos eso, podríamos hacer entonces eso. Aquí empezamos con las fechas, ¿ves? 6 de mayo y el otro el 10 de mayo. Ya, entonces que sea el 14 de mayo es buena fecha. Entonces la prueba 1, llamémosle prueba porque certámenes y interrogaciones, controles, tanta nomenclatura, como leí, certámenes de la Santa María, si no me equivoco. Este sería el 14 de mayo. Eso es un viernes. Estoy mirando el calendario aquí, espero no equivocarme ya.
sábado 1 de mayo, correcto. Y entonces la prueba 2 podría ser, para agarrarme al tiro la fecha, ese es mi plan, el 14 de mayo, el viernes 11 de junio. Y la prueba 3, estoy pensando, un segundo. No, hagámosla esta el 18, el viernes 18. Y esta la hacemos el viernes 15. Entonces, la del 15 de julio, yo la corrijo al tiro. Y si tenemos la clase del 13 de julio como para hacer un repaso, y hacemos la prueba, yo la corrijo el fin de semana, o sea, el lunes tienen sus notas, y ahí tendrían su nota final. Entonces, si hay alguno de ustedes que tenga problemas, es decir, que tenga menos de un 4, tenemos entonces la posibilidad de dar esta prueba de reemplazo para cambiar una nota y pasar de rojo a azul, porque pueden tener una semana más para estudiar, o incluso, déjame mirar el calendario de julio. Esto es estoy mirando el calendario de julio. ¿Por qué el 15 de julio? Debe ser el 16. Es viernes 16. Ahí. Entonces 16. Entonces cualquier prueba, por ejemplo, se podría dar en la semana del 26 de julio. Va a depender de cuántas pruebas tengan los involucrados. Por ejemplo, podríamos decir la recuperativa. Lo ideal es que sea lo más cercano a la fecha final. Podría dejarlo el 28 de julio. Para que me den un tiempo para corregir, pero también que tenga el máximo para estudiar. El 16 de julio es feriado, claro. ¿Le importa hacerla el 16 de julio? Entonces la hacemos del 15 para el 16, pues es lo mismo. Ya, entonces el 15. Es como que el 15 se comporta como viernes. Lo que sí es que yo los jueves tengo clases. Así que ese 15 voy a tener clase. Por si tienen alguna consulta, estaría disponible yo después de las 9 de la noche. ¿Ya? Ya está. Entonces, yo dejaría para la prueba 1 la materia que hasta hoy, o sea, hasta las leyes de Newton. Entonces, estas son las guías 0, 1, 2, 3 y 4. La guía 0 es un apoyo nomás, sería esa materia. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. No quiero quedarme más pegado. Está quedando grabado esto y escrito, así que súper respaldo. ¿Ya? Muy bien, entonces, si no hay comentarios, estoy viendo si hay algún comentario, ustedes me escriben por el chat, cualquier cosa, pero me da la impresión que ya hay 20 participantes y estarían de acuerdo. Entonces, el fundamento teórico de las aplicaciones que vamos a ver hoy día, que son la mecánica de Newton, las leyes de Newton, en su versión original o más fundamental, que sería lo que se llama la fuerza neta igual a la masa por la aceleración para la segunda ley, y el principio de acción y reacción para la tercera ley. Como hemos visto ya en un par de ejemplos, la implementación de la segunda ley. Ya, voy a anotar Javier Pérez. Ya lo voy a revisar en el recreo, Javier. Está por aquí, porque no se me olvide revisar.
¿Cuál curso no le aparece? ¿El de Física 1? Sí, profe, el de física uno tengo dos módulos nomás, el de computación y cálculo, el de usted no está. ¿Y usted está en geomensura o en...? ¿Qué mensura? Ah, ya. Ok. Déjeme mirar la lista. Ya, yo lo reviso en el recreo y conversamos a la vuelta. ¿Te pinta? Revisar Vale, gracias. Javier Pérez. Sí, no me suena Javier Pérez, ¿ah? Porque normalmente yo me fijo en los Pérez porque yo soy Pérez, ¿ah? Somos parientes. Ya, me da curiosidad, pero tengo que resistir la curiosidad. Ya tengo que concentrarme en la clase. Así que gracias por el dato. Después lo borro, Javier, para que no quede para siempre inmortalizado en esta clase. Bueno, ya quedó, porque está grabado. Ya, entonces, ¿qué es lo que uno hace para poder aplicar estas leyes de Newton? Les recuerdo que la idea que está detrás es encontrar las fuerzas para ver eh, las causas del movimiento. En este caso es encontrar cómo varía el estado de movimiento a través de la aceleración y la fuerza neta distinta a cero la que produce esa aceleración. Y para calcular eso, uno necesita descomponer los vectores, fuerza y aceleración. Por eso esta es la aplicación, la parte práctica de la teoría. ¿Ya? Nosotros vamos a quedar, en caso hasta dos ecuaciones de fuerza. Vamos a ver en dos dimensiones. El principio de acción y reacción corresponde a un par de fuerzas que aparece cuando hay interacción entre dos objetos, entre dos sistemas. Puede ser, nosotros vimos bastante ejemplos al respecto en la clase anterior, y esa interacción se simboliza con estos cuadrados que yo inventé, que son el 1 y el 2, que la interacción simboliza como que se tocan, eh, pero pueden estar a distancia, no tienen por qué estarse tocando para que haya interacción, cosa de la Tierra a la Luna, por ejemplo. Ahora, si ustedes piensan un poco, cuando uno toca algo, en realidad no está tocando nada, porque están interactuando electrones que tienen campo eléctrico, cosas así. Así que también es una interacción natural. ¿Ya? Ya, pero en mecánica uno se imagina que está tocando y aparecen fuerzas, aparece un par de fuerzas simultáneamente, una sobre cada cuerpo del mismo largo, en la misma dirección, la misma línea y con sentidos opuestos, de la manera que está simbolizado ahí. Las fuerzas que vamos a considerar en este curso o en esta parte del curso son el peso, que corresponde a la fuerza de gravedad sobre una masa que está aquí donde nosotros vivimos, cerca de la superficie de la Tierra, donde G es constante aproximadamente. La fuerza normal, que sería la fuerza que hace una superficie sobre un objeto que la toca de manera que sea perpendicular a la superficie. El roce es una fuerza también de reacción con una superficie tangente, se opone al movimiento, a la tendencia al movimiento en el caso estático y al roce y a la velocidad en el caso cinético. Y por último, también vamos a considerar cuerdas. Ya está. Entonces, rápidamente, el peso es para abajo y estamos cerca de la superficie de la Tierra, es decir, la aceleración de gravedad es constante. Esta flecha simboliza el campo gravitacional. Eh, Después, la normal es perpendicular a la superficie de contacto, es la que aparece, la voy a destacar en un color diferente para que se note. Es la fuerza que hace la mesa sobre esta televisión, es esa, si no me equivoco, si veo bien. ¿Ya? Em, las cuerdas son cuando se unen dos objetos. Entonces, si estos objetos están moviéndose juntos, entonces hay una tensión de la cuerda que ejerce esta tensión de esa manera en los objetos. Y el roce, teníamos dos casos. El caso estático, hay un roce máximo que es directamente proporcional a la normal, donde esa constante de coeficiente roce eh, y varía entre 0 y ese valor máximo.
Depende de la acción que yo haga. Si esta fuerza es chiquitita, aparece poco roce estático. Si esta fuerza es más grande, aparece más roce estático. Y hay un máximo disponible que es mu sub s por la normal, que está aquí. N, esa que está ahí. Vamos a hacerlo con mayúscula porque me gusta con mayúscula la normal. Cuando ya se está moviendo, hay una velocidad aquí. Ahí dice motion, vamos a hacer con V. Entonces aparece el roce cinético, que siempre es igual a mu sub K por la normal, ¿ya? Así que si ustedes tienen las superficies que están haciendo roce, por ejemplo, este tarro basura con el suelo, si tienen más normales, es decir, este tarro está más pegado a la superficie o al suelo, o hay más roce estático máximo disponible, o el roce estático cinético es más grande, ¿ya? Lo cual lo pueden experimentar ustedes con las manos. Si pegan las manos y las tratan de mover, si están presionando fuerte, les cuesta más, hay más roce estático. Y también se puede escribir gráficamente. Ustedes pueden ver la región estática. El F es la fuerza externa que está tratando de mover un objeto. ¿Ya? Para que aparezca el roce estático, yo tengo que estar tratando de mover un objeto. Y si hay poca fuerza externa, que sería el eje X, esto que está acá, ahí, esa es F. Entonces, si F es chiquitita, hay poco roce estático, ¿cierto? Si F es chiquitita, poco roce estático. Si F es más grande, hay más roce estático para anularla. Si hago más fuerza, hay más roce estático para anularla, pero eso tiene un máximo, que es eso. Y eso es lo que vale mu sub S por N. Después se desentrelazan las rugosidades, estas rugosidades que son las que producen este efecto que nosotros llamamos roce, que microscópicamente es bien complicado y termodinámicamente también, qué sé yo. Esto es un modelo simplificado que fue descubierto en la época de Newton y que sirve bastante, pero que si uno se va un poco más profundo, se mete en cosas complicadas. Bueno, la cosa es que uno se puede imaginar, eso sí, que hay un momento que se desentrelazan las rugosidades y se estabiliza en el roce cinético cuando aquí ya hay velocidad. Aquí velocidad distinta de cero, aquí velocidad igual a cero. ¿Velocidad entre qué? Entre la superficie de contacto. Y tenemos algunos datos de coeficiente de roce estático. Los roces estáticos son más grandes que los cinéticos porque aquí las rugosidades están más entrelazadas, entonces aparece este factor mayor. Ya cuando se desentrelazan un poquito y hay menos interacción entre las rugosidades, el coeficiente de roce cinético da cuenta de eso y, y, y baja un poquito, ¿ya? Ok, entonces ustedes habían quedado con la tarea de hacer este problema, así que lo vamos a hacer. Dice, un auto resbala sin roce por el plano inclinado. Calcule la aceleración del auto y después en la parte B una pregunta de cinemática. Si parte del reposo y recorre una distancia de longitud D, calcule el tiempo que demora en recorrerla. Así que tenemos la dinámica en la parte A y la cinemática en la parte B, como para repasar todo lo que hemos visto. Con algo tan sencillo como un auto que se desliza sin roce, o sea, o roce pequeño. Eso que está aquí, me está atacando la tablet, ahí ya, perdón. Esto que está aquí significa poco roce, ¿ya? Para que no crean que no hay roce. No, siempre hay poco roce, pero puede ser chiquitito, entonces se puede despreciar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para implementar las leyes de Newton? Tiene que estudiar qué fuerzas actúan sobre el sistema que está estudiando, en este caso el auto. Entonces, yo voy a dibujar mi plano inclinado. En este caso es como una calle congelada. Y el auto lo vamos a dibujar como un cuadrado nomás, porque no voy a dibujar auto, ¿ya? El ángulo es θ. Aquí no hay números, son puras letras. Entonces es θ. Estamos en el campo gravitacional, si no el auto no se va a caer nunca. Así que lo primero que tenemos que descubrir o detectar son cuáles son las fuerzas que tenemos involucradas en nuestro problema.
Si a mí me falta una fuerza, no voy a resolverlo correctamente. Entonces, ¿cómo buscamos la fuerza? Bueno, tenemos esta lista. Son las 4 tipos de fuerzas que yo he hablado, entonces no les voy a poner un problema con una fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿hay peso aquí presente? Sí, porque el auto no es liviano y se cae debido al peso, así que el peso para abajo. Después podemos ver que cuerdas no hay, ya el auto está cayendo solito, así que tensiones no hay. ¿Roce hay? No, dice sin roce, así que tampoco hay roce. Me falta chequear si hay una fuerza normal, y claro que sí, porque el auto está tocando el plano, ¿ah? Está tocando el plano, la calle, por lo tanto hay una fuerza normal aquí, así, para allá. Entonces, esa va perpendicular a la superficie. Y me parece, pero no estoy seguro porque hago tantas clases que no sé lo que hablaba en cada clase, que nosotros discutimos por qué el ángulo teta aparece aquí. Si no lo discutimos, lo puedo rediscutir. Es un problema de igualdad de ángulos, ¿no? ¿Ya? Perdón, de semejanza de triángulo. Sí lo comentamos, profe. Lo comentamos, ya, esto está clarito, gracias. Entonces tenemos tenemos dos fuerzas nomás. Entonces, para poder hacer la segunda ley de Newton por componente, yo necesito poder proyectar esos vectores fuerza en componente, y para lo cual tengo que tomar la decisión de elegir un sistema de coordenadas en el cual voy a escribir esos vectores. Entonces, ¿para dónde va a acelerar este objeto? Este objeto va a acelerar así. Ya aquí estoy apelando a su intuición cotidiana. O sea, todos se imaginan un auto que está resbalando así, que se lo dejó estacionado sobre el agua y en la noche bajó la temperatura, se congeló, quedó en hielo y se desliza solo. ¿Ya? Se me ocurrió esa historia, nunca se me había ocurrido una historia para este problema. Y entonces podemos además darnos cuenta que la aceleración va a ir paralela al plano, el movimiento va a ser sobre el plano, ¿ya? Y entonces eso a mí me motiva a elegir ese sistema de coordenadas para que la aceleración me quede con una sola componente. Ese es el criterio que yo ocupo permanentemente para elegir un sistema de coordenadas, que la aceleración aparezca con una sola componente en una de estas, ya sea en X o en Y, para no tener que resolver un sistema tan complicado, ¿ya? Pero en principio, el problema se puede resolver con cualquier elección del sistema de coordenadas, puede salir más o menos complicado debido a esa elección. Entonces lo elijo así, si lo elijo así, entonces la aceleración es A por I, y va a acelerar para allá, ¿no? Es imposible que el auto suba, así que el A es positivo y es constante. Bueno, eso lo vamos a deducir, que sea constante. Entonces, ¿en qué fuerzas van en el eje X? Va la componente del peso, que es mg seno de teta, y nada más. La normal no tiene componente en el eje X de acuerdo a su elección, ¿no es cierto? Y eso es igual a la masa por la aceleración. Eso es ese igual que está ahí es gracias a Newton. Newton nos dijo que yo tengo derecho a poner un igual ahí. Al lado, en el eje Y, tenemos la normal, totalmente, ¿no es cierto? Menos el mg coseno de teta. Si alguien tiene dudas de estas componentes, por favor, le imploro que me pregunte. ¿Y hay componente de aceleración en el eje Y? No, va todo en el eje X, así que eso es, si ustedes quieren, es m por 0, y eso vale 0. Sí, siento pregunta que viene, ¿no? No, se arrepintieron. Muy bien. Y ahí se acabó la física. Ahora tenemos que calcular la aceleración. Entonces, ¿cómo calculo la aceleración? Tengo estas dos ecuaciones, que es la segunda ley de Newton.
Entonces me fijo que de la ecuación 1 deduzco que mg seno de teta es igual a m por a, y por lo tanto saco eso y me queda que la aceleración es simplemente g seno teta. Así que esta es la parte A del problema y aquí está la respuesta. Les doy algunos segundos para que lo miren, pues lo copien si tienen alguna duda. Les recuerdo que este sistema de clase online a uno lo hace sentirse como locutor de radio, por lo tanto trata de no permanecer en silencio, ya cuesta un poco. A mí me cuesta en la clase presencial quedarme callado, imagínense online. Ya está, entonces tenemos la aceleración y vamos a ocuparla entonces para contestar la segunda pregunta, que es si parte del reposo y recorre una longitud d, calcula el tiempo que demora en recorrerla. Entonces, aquí está el plano. Voy ahora a escribir con mayor precisión el eje X. Vamos a poner sobre el plano, así. Es que lo logro dibujar, disculpa. Ahí. La paciencia. No acomoda mucho ese plano. Ahí. Ahí está el eje X. Y voy a poner el origen del eje X, que está ahí, en t igual 0 cuando sale el objeto. Entonces el objeto está ahí, en t igual 0. Esta es la x0 vale 0, posición inicial. Y la velocidad inicial también es 0, parte del reposo. Entonces, eso es la foto cuando t igual 0. Pasa el tiempo, el objeto va a acelerar, ¿no es cierto? La aceleración es g seno teta, donde g es el campo gravitacional y teta es la inclinación del plano. Este es un plano que no tiene roce, entonces eso lo anotamos así. El mu es igual a 0. Y entonces, después de un tiempo t, voy a encontrar mi auto o el objeto que está deslizando a una distancia d. Entonces, este punto que está aquí es d. Este que está aquí es 0. Entonces, esto es en t mayor que 0, o en t asterisco, si ustedes quieren. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando el tiempo que demora en recorrer d. Entonces, eso es importante, tener claro lo que queremos calcular. Entonces, queremos calcular t asterisco tiempo en recorrer la distancia d. Ya está. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para, de acuerdo a los datos del problema? Bueno, nos acordamos del movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado tenía 3 formulitas para la posición. Para la velocidad. Y la velocidad en función de la posición. Esa es la materia, como dicen ustedes, o la fórmula, qué sé yo, ¿ah? Bueno, nosotros trabajamos, hicimos cierto esfuerzo para poder encontrar esas expresiones que
que no salían de la nada, sino que lo hicimos analizando unos gráficos, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo acá que esta es la posición en función del tiempo. Esta es la velocidad. Posición de t, velocidad de t, y esta es velocidad de x. Entonces, ¿cuál nos sirve? Yo quiero calcular un tiempo y conozco una posición. Así que me tinca que es la posición la que voy a usar, ¿ya? Entonces, la posición en función del tiempo. Esa es la expresión general. Y en este problema, debido a, y por eso es tan importante, a la elección del sistema de coordenadas, que después lo precisamos y pusimos el origen en el punto de partida. Entonces, eso nos dice que en este problema la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, y la segunda ley de Newton, obviamente que más el principio de acción y reacción y todo eso, porque parece normal y qué sé yo, me dice que A es igual a G seno de teta. Entonces reemplazamos. Y tenemos entonces que X es igual a 0 más 0 por T más G seno de teta por T cuadrado medio. Así que la posición en función del tiempo es igual a esta función. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuánto vale X en T asterisco? Vamos a hacer con otro color. No, hagamos otra vez. Gastemos total, no es papel que se gasta. Entonces, tenemos que X de T es igual a G seno de teta T cuadrado dividido por 2. Entonces, dato, esto es dato del problema, X en T asterisco es igual a D. ¿Ya? En el tiempo, T asterisco recorre una distancia D. Eso significa esa fórmula. En el tiempo, T asterisco recorre una distancia D. Entonces, personalmente, a mí me parece una distancia D. Me parece más hermoso decir eso que escribir un libro acerca del tema, ¿ya? Y ahí empezamos a pelear los humanistas con los científicos, porque a nosotros nos gusta más las matemáticas que escribir tantas palabras. Bueno, y es más preciso, ¿eh? Más preciso. Entonces, aquí arriba está la expresión explícita para esta función. Entonces la ocupo. ¿Eh? ¿Quién me lo impide? Entonces, reemplazo arriba y me queda G seno de teta por T asterisco al cuadrado dividido por 2 es igual a D. Y por lo tanto, T asterisco es igual a 2D dividido por G seno de teta raíz. Les doy un tiempo para que lo miren. Una manera de chequear si una fórmula que uno obtiene está correcta es meterle número y ver qué sale. ¿Ah? Entonces, todos se pueden imaginar, ustedes pueden cerrar sus ojos e imaginarse un objeto deslizando sobre un plano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos qué tiempo nos da, a ver si es razonable. Si D igual 10 metros, por ejemplo, y teta, voy a poner 30 grados para que el seno sea fácil. Entonces, ¿cuánto me da T asterisco? 30 grados igual es un ángulo grande para la inclinación de un plano. ¿Ah? Ustedes que son
¿no es cierto?, que trabajan en esto, digamos, en topografía y cosas de ese tipo, es bien una pendiente bien grande. Entiendo que 45 grados le llaman 50%, si no me equivoco. No sé si estoy equivocado, ¿ya? Así que normalmente las pendientes que uno experimenta, supongo que son de orden de menos de 10 grados, ¿ya? Uno no puede hacer un camino tan inclinado, a 45 grados hay que ponerle cadena. Ya, no, mejor no me meto en cosas que no sé, ya, entonces, pero uno se puede imaginar, no sé, pues, una cosita que está tirando por un plano 30 grados y sin roces, así, un hielito, por ejemplo, ¿ah? Imagínense que tiran un hielo por una cuestión bien pulida, entonces le ponen aquí 2 por 10, dividido por 9,8 por el seno de 30, que vale 30, que vale 0,5. Entonces, usted mirando eso, si ustedes piensan que el 9,8 es 10, a ver, pongamos de acuerdo al tiro. No, yo voy a usar 9,8, pero si ustedes quieren usar 10, yo no lo voy a poner malo, por si acaso. Porque así cancelo ese 9,8 y el seno es un medio, entonces me queda 2 segundos. Esto más o menos debiera dar, lo voy a poner aquí, 2 segundos. Pero voy a ver cuánto da exactamente para ver cuánto me equivoco en mi estimación. Eso es re importante, ¿eh? Siempre tener una idea de cuánto dan las cosas para que no lo hagan leso, ¿ya? Con 9,8 da 2,02. ¿Ves? Casi lo mismo. Gracias. Tiene que ser más grande con 9,8 porque estoy dividiendo por un número más chico. Entonces voy a correr esto para allá. Vamos a escribir más decente. Estamos hablando de una diferencia de 2 centésimas de segundo. Que para un auto que está cayendo por una calle, que se demore 2 centésimas de segundo más o no, da lo mismo. Pero para el récord mundial de 100 metros importan las 2 centésimas de segundo. Y para no sé si hay alguno de los presentes que sea aficionado a la Fórmula 1, pero no me acuerdo si los tiempos de clasificación los miden con la milésima. Pero tendría que ver una carrera de Fórmula 1 ese tiempo no veo. Ya, ahí tienen un problema que es más o menos sencillo, pero que nos permitió escribir bastantes cosas, ¿ya? No sé, como que alguien lo podía mirar a huevo y miren todos los cálculos que hicimos, ¿ya? Es bueno para fijar las ideas y el orden mental de cómo se resuelven estas cosas. Nos queda todavía tiempo para hacer otro. Acuérdense que el recreo a las 3, pero a las 3, a las 10 para las 8. Entonces, yo voy a alcanzar a hacer uno, ¿ya? Dice, nos dan un sistema similar, pero con roce ahora, ¿ya? Que es más natural. Este experimento lo pueden hacer ahí eh, en el recreo, ¿ya? Es cosa que la mesa donde tienen las cosas la empiecen a inclinar y vean cuándo se empiezan a mover. No recomiendo hacerlo con el computador, eso sí, porque la idea es que vengan a la segunda parte de la clase, no se la vayan a echar. Entonces, queremos calcular los valores de los coeficientes de roce estático y cinético en función de los ángulos críticos. En el caso estático sería para que el bloque esté justo a punto de deslizar o que empiece a deslizar, eso es equivalente. Y el otro ángulo crítico que está ligado al coeficiente roce cinético sería cuando baja esto a velocidad constante. Entonces, el experimento se lo pueden imaginar ustedes. Ustedes ponen un objeto en una tabla que está horizontal y empiezan a levantar uno de los extremos, el otro lo dejan apoyado en el suelo y ven que el objeto permanece en la tabla hasta que de repente, si siguen aumentando el ángulo, ese objeto va a empezar a deslizar. Ese sería el valor del ángulo crítico eh, para que pase del caso estático a cinético, ¿ya? Sería el caso cuando se alcanza ese punto que está ahí. Muy bien, entonces yo voy a tomar
el objeto estático. Entonces veamos el caso estático. Entonces voy a considerar un ángulo que sea menor al ángulo crítico. Voy a dibujar así los planos porque me sale más fácil. Como soy diestro yo, igual me queda asqueroso, pero me es más fácil para dibujar. Yo siempre he tenido mucho complejo con mi capacidad de dibujo. De hecho, en el colegio apenas pude arrancar de artes plásticas, me fui a música, no dibujé nunca más. No entiendo por qué borra esto aquí, en vez de escribir, lo siento. Ya, ahí. Entonces, voy a estar aquí en un ángulo teta. Entonces, teta es menor que teta crítico. Le voy a poner teta estático asterisco. ¿Ya? Entonces, este ángulo es el ángulo crítico para el caso estático. Entonces, el caso estático es que ustedes ponen aquí un objeto y este objeto no se mueve. ¿Ah? Todo se lo imagina. Entonces, ¿por qué no se mueve? Si el auto caía aquí con aceleración, bueno, aquí no se mueve porque hay roce, este que está acá. ¿Ah? Entonces sacamos ese diagrama de nuevo. Tenemos el peso, como discutimos ya, ahí está el ángulo teta. Tenemos la normal. Ah, no quiero hacerla así, quiero hacerla celeste. Y tenemos el roce. ¿Para dónde va el roce? Para allá, para que no se caiga. Si el roce lo sujeta. Así que voy a elegir un sistema de coordenadas de esta manera, porque se me ocurrió, ¿ya? Porque yo quiero. Es totalmente arbitrario. Me tinca que ese es más fácil para calcular. Ahí lo tiendo, el X lo puse para allá porque esta cuestión se tiende a caer para allá. Entonces lo puse para allá. Entonces ahora que ya elegí, ya, por favor, fíjense el orden de las cosas. Primero dibujé el sistema, hice un esquema de lo que está pasando. Después identifiqué la fuerza. No hay cuerdas. Hay normales, roces y peso. Después que tengo identificada todas las fuerzas, elijo un sistema de coordenadas. ¿Para qué? Para poder escribir estas fuerzas en componentes. Entonces, yo estoy haciéndolo directo, no estoy pasando por escribir la fuerza en componentes que yo les podría pedir. Escriba n en componentes, por ejemplo, escribir n como nj tomo. Eso significa escribirlo en componentes. ¿Ya? Sino que es más corto, al tiro proyectar. Pero si a ustedes les cuesta eso, lo agarran y lo dibujan en el sistema de coordenadas. Ya, se fijan, es un sistema de coordenadas así. Si lo miran de atrás, ¿no es cierto? Y la normal va así. El J tongo está ahí. Ya, siento que me estoy sobreexplicando. Entonces yo tengo acá n. No, pues, n no va en el eje X. ¿Quién va en el eje X? Va en la componente del peso, que es positiva. ¿Ya? Yo preferiría que el peso me quede positivo y el roce me queda negativo. Ese va todo entero. Y esto vale masa por la aceleración, que vale 0. A igual 0 aquí. ¿Ya? En el eje Y tengo tengo la normal. Tengo la componente del peso en la dirección Y, que es mg coseno de teta, pero ese coseno de teta, ese mg coseno de teta es negativo porque va en contra. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el peso es el peso es un vector dibujado como así. Según la elección del sistema de coordenadas, como una cosa así. La componente X es positiva, pero la componente Y es negativa.
el ángulo teta está aquí. ¿O no? No. Está ahí. El que forma con la vertical. Ahí. ¿Está bien o no? Estoy mirando. Sí, ahí tienen que imaginarlo como que lo estuvieran mirando de atrás. Entonces ahí está. Como que ustedes estuvieran al otro lado, al frente de nuestra vista. Si quieren dibujan el plano por otro lado, da lo mismo, ¿eh? Va al mismo resultado. Y el roce es una cosa que está así. Así que por eso es todo y es negativo. Por eso aparece ese menos que está ahí. ¿Ya? Y ese menos que está ahí es por la componente y de esto. Bueno, y esto también da cero porque no hay aceleración en el eje y. ¿Ya? El cero a la derecha es la masa por la aceleración que tiene componente cero. Por último, aquí el roce, entonces la ley del roce estático me dice que el valor, pongámosle S ahí, vamos a hacer los dos casos, el valor de ese roce estático varía entre 0 y su valor máximo, obviamente. Y el valor máximo es mu sub S por N. Entonces, este valor máximo ocurre si teta es igual a teta estático crítico. Le pueden poner asterisco, C, como ustedes quieran, pero no un teta cualquiera, un teta especial. Por eso hay que ponerles alguna señal, alguna etiqueta, digamos. Entonces, me quedan todavía un par de minutos o un minuto. El caso crítico estático corresponde a cuando teta vale ese valor. Entonces, en ese valor se ocupa todo el roce estático. Entonces, el momento crítico ¿cómo me quedan las ecuaciones? Ya, ustedes empezaron a levantar el plano y llegaron a estar en eso. Entonces me queda mg seno de teta asterisco estático menos fs max es igual a 0 y el eje y me queda n, pero es una normal especial que vale eso en ese ángulo, así que le ponemos asterisco y mg coseno de teta asterisco. El crítico. Y tenemos que el fs max es mu sub s por n asterisco. Así que vamos a trabajar con esas tres ecuaciones y resolvámoslo rápidamente. Les voy a robar un minuto de su recreo y reemplazamos la ecuación 3 en 2. Entonces me queda, no, al revés, perdón, la 2 en 3. El Excel. No tengo tiempo, tablet, no me molestes. Entonces, la 2 en 3. Y me queda entonces que el fs max es igual a mu sub s por mg coseno de teta s asterisco, ¿no es cierto? El n asterisco vale mg coseno de teta s asterisco. Y reemplazo en 1. Y me queda entonces mg seno de teta asterisco s menos mu sub s mg coseno de teta s asterisco, eso es igual a 0. Lo voy a copiar acá. Puedo factorizar mg. Me queda seno de teta asterisco s menos mu sub s
mg coseno teta s. Ahí. Igual a 0. El mg es distinto de 0, así que puedo ir por eso y ustedes pueden ver al tiro que el mu sub s es igual a la tangente de teta s asterisco. Así que si ustedes miden el ángulo crítico para que justo empiece a deslizar, la tangente de eso es el coeficiente roce estático. Muy bien, vamos a encontrar un resultado similar para el grado cinético a la vuelta del recreo. Así que voy a poner pausa y me voy a silenciar hasta las 20:10. Nos vemos. Muy bien, vamos a seguir. Le tuve que ir a preparar una cosa a mi hijo, así que no revisé, Javier, lo siento. Reviso después, ¿ya? Pero yo necesito que de aquí a la fecha de la prueba estén todos bien instalados en el sistema, porque voy a mandar la prueba a través del virtual y ustedes la tienen que entregar ahí. Así que, pero fácil, no es una cosa espantosa. Lo vamos a lograr, ya no hay problema. Ya está. Entonces, ahora vamos a hacer la misma situación, pero para el caso con movimiento. Entonces, en caso crítico con movimiento. Entonces, este es el caso en que el objeto desciende por el plano a velocidad constante. Es decir, a igual 0. ¿Ya? O sea, es lo mismo que antes. ¿Ya? Porque aquí nosotros pusimos a igual 0. Ahí. ¿Se fija? Pero aquí está el caso estático. O sea, no desliza esto. Y ahora, en este caso, sí desliza porque se mueve con velocidad constante. Así que está actuando el roce cinético. Ya está. Entonces, teniendo claro eso en la mente, vamos a aplicar nuestra técnica que nos dio el maestro Newton. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde estoy haciendo los planos? Así que es más fácil. Yo tengo un plano, un ángulo teta, y me voy a poner la situación ya crítica. O sea, en este caso, perdón, disculpen, ahí, pequeño que no. El ángulo crítico cinético, le voy a poner K, ¿ya? Así del mu sub K y del mu sub S, que es Static Kinetics, ya estamos al tiro en el caso crítico. Entonces, el objeto que era de color verde, ustedes pueden hacer el experimento poniendo justo el ángulo para que baje la velocidad constante. No es tan fácil hacerlo. A mí me hicieron hacerlo en la universidad, me acuerdo cuando chico. Entonces, yo tengo acá el peso, la normal, y la fuerza de roce cinético, Fk, porque aquí va con velocidad v constante, es decir, a igual 0. Así que ustedes se dan cuenta que es importante la discusión de cinemática, donde se estudia la aceleración y la velocidad. Aquí está el teta asterisco acá. A ver, voy a correr este peso. Voy a poner más acá. Disculpen, ¿eh?
Porque si uno no ve eso, no se entiende nada aquí. ¿Por qué se está moviendo pero no está acelerando? ¿Qué sé yo? Ahora tenemos claro todo eso, ¿se fijan? Así que esta es un guión que tiene que estar ordenado. Entonces, ese es el peso que va para abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es arriba y abajo? Eso lo determina el campo gravitacional, G. El peso es para abajo, la normal es perpendicular al plano y el roce es paralelo, así que hay un ángulo recto. Entonces tenemos que elegir un sistema de coordenadas, y yo voy a elegir porque yo quiero nomás, no hay ninguna... Bueno, lo paralelo al plano es bastante razonable. Así me quedan dos vectores con una sola componente, pero que elija el X para abajo da lo mismo, ¿ya? Es porque si tuviéramos un ángulo mayor que el teta crítico cinético, esto acelera entonces, ¿ya? Así que es como natural elegir eso. Ya, entonces el eje X, ¿qué significa el eje X? Significa cuáles son las componentes de esta fuerza, que son tres, aquí no hay tensiones, no hay cuerdas, digamos, participando. ¿Qué componente de esta fuerza en el eje X? Entonces, tenemos la componente del peso, que es positiva, es mg seno de teta k crítico, y menos el fuerza de roce. Y eso es la masa por la aceleración. Eso igual a cero. Aquí está la masa. Se me ha olvidado a mí poner la masa todo el rato. Ahí es la masa. Es la misma masa. En el eje Y tenemos la normal y la componente del peso que va en ese eje. ¿Ya? Entonces, el cero que está acá es porque estamos en el caso crítico. ¿Ya? Y la fuerza de roce es mu sub k por n. Este n también es especial. No es el mismo de antes, así que le voy a poner doble asterisco. ¿Ya? Para que no vayan a creer ustedes que es el mismo n que está ahí. ¿Se ven que ya lo usé ya? Entonces no puedo usarlo de nuevo. Ya, porque el ángulo teta k es un poquito más chico que el teta s. Así que el n doble asterisco es un Profe, poquito... Sí. ¿por qué se iguala a cero? ¿Por qué lo está igualando a cero? No, no entiendo esa parte. Porque la segunda ley de Newton es fuerza neta Ujú. igual a la masa por la aceleración. Entonces la aceleración es cero. Ya, perfecto. Ya, Entonces me queda masa gracias. por cero ahí. Súper. Ya está. Es que es tan importante esa pregunta porque si yo entiendo bien esto, estoy listo porque lo que viene ahora es pura álgebra. ¿Ya? Yo personalmente, nosotros los que hacemos ciencia y en esta área con matemática, estamos acostumbrados a poner números a las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, o la fórmula, la expresión. Fórmula es una palabra un poco odiada por nosotros, no nos gusta mucho usarla. Entonces tenemos que reemplazar, por ejemplo, 2 en 3. Para obtener una expresión para la fuerza de roce. Entonces me queda Fk es igual a mu sub k por mg coseno de teta asterisco k. Ya, en esta parte yo no hago, yo sé que me voy un poco rápido, ya con el álgebra, pero lo hago un poco a propósito porque quiero que ustedes traten de hacerlo ustedes, ya, no sacan nada con verme a mí haciendo el álgebra. Entonces yo les digo, miren, se hace así, probablemente algunos de ustedes se pierdan, entonces los invito a tratar de hacerlo solito y tienen el respaldo de esta grabación y de la clase escrita, ya, entonces lo pueden chequear. Si está correcto, mu sub k mg coseno ahí, está correcto. Muy bien. Y ahora reemplazo el FK en 1. Entonces, reemplazamos en 1. Entonces me queda
mg seno de teta asterisco. El ángulo crítico para el caso cinético, que es cuando baja a velocidad constante. Todo eso que acabo de decir significa ese teta asterisco K. ¿Ah? Y en vez de poner FK, pongo el F que tengo ahí arriba, entonces pongo mg mu sub K coseno de teta asterisco K. Y eso vale 0, porque la ecuación 1 es igual a 0, no hay aceleración. Y ustedes pueden ver que se cancela el mg y me queda entonces el seno de teta K asterisco menos mu sub K coseno de teta asterisco K igual a 0, y por lo tanto el mu sub K es la tangente de teta asterisco K. Así que acabamos de descubrir un método para medir coeficientes de roce estáticos y cinéticos. En el caso estático, tenemos que encontrar el punto cuando está a punto de deslizar, es decir, perdón, ¿dónde está? Ahí. Aquí. Si yo encuentro este ángulo teta asterisco S, calculo el coeficiente roce, que es llenar esta tabla, ¿se fijan? Calcular el número que está ahí y el número que está acá. Entonces, ¿qué es lo que es difícil acá? En la teoría suena muy bonito, pero encontrar el ángulo cuando está a punto de deslizar, ustedes ahí tienen que inventar un procedimiento experimental que les garantice que se puede medir eso con precisión, igual que este otro que está acá, que es hacer el ángulo para que baje con velocidad constante. ¿Ya? Entonces a uno, me acuerdo yo el primer año de la universidad, me hacían levantar el plano inclinado y de repente empezaba a deslizar. Entonces ahí uno se pasaba un poquito, ¿ya? Y después cuando hacíamos el otro, había que hacerlo deslizar y después bajarlo un poquito para que bajara la velocidad constante, porque si no se iba rajado para abajo. Bueno, yo prefiero hacer esta parte, que es la teoría, y eso, perdón, me acaban de mandar un WhatsApp que me distrajo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay pregunta, hacemos otro. Dice, una fuerza de magnitud F, a esta le voy a poner una flecha ahí, horizontal, se aplica sobre la masa M1, que está en contacto con otra M2, como se muestra en la figura. Calcula la aceleración del sistema y la fuerza de contacto entre las masas si el roce con la superficie horizontal es muy pequeño. Despreciable, o sea, maldito roce. Despreciable. Ahí. No hay roce. Entonces queremos calcular la aceleración, porque estas masitas van juntas, así que esta cuestión va a tener una aceleración común. Y la fuerza que hay entre ellas, ahí. Ahí está la fuerza de contacto, en el contacto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos que hacer la segunda ley de Newton para cada masa. Entonces, se trabaja por masa. Entonces, para M1, yo dibujo M1, ahí está. Y veo qué fuerza actúan sobre M1. Entonces, tenemos, yo siempre parto por el peso porque es como el más fácil. ¿Ah? Esto supone que G es así. Ya. Igual no hay roce, así que no va a importar. ¿Ya? Pero no importa, lo escribimos todo. El peso es su normal, N1. Y está la fuerza externa, F. Y la fuerza de contacto que se aplica para allá. Vamos a llamar F', me gusta llamarla a mí. Entonces, F' es la fuerza de contacto. Pero voy a ser más específico. Es la magnitud de la fuerza de contacto. ¿Ya? Entonces, la fuerza de contacto, que es un tipo par acción y reacción,
sobre M1 aplica a la izquierda, porque es la que le hace M2 a M1 y tiene un largo, un valor F'. Sobre M2, primero voy a dibujar la fuerza, después voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerza hay sobre M2? Ahí está M2. Está el peso, la normal 2, no tiene por qué ser igual a la otra, así que le ponemos su índice. Y la fuerza de contacto que va a la derecha ahora, con un valor F'. En ambos casos, la aceleración es para allá. ¿No es cierto? Ustedes están empujando estos dos cubitos en una mesa que tiene un roce muy chiquitito, así que esta cuestión va a acelerar para la derecha. Y como van pegaditos, tienen el mismo movimiento, así que tienen la misma aceleración. Así que tengo derecho a ponerle ahí A y A, no A sub 1 y A sub 2. Entonces, tenemos que elegir ahora un sistema de coordenadas para cada masa, y voy a elegir así, obvio. Tal vez me caben las ecuaciones aquí. Entonces voy a elegir así. Entonces, en el caso de M1, ¿qué fuerzas van en el eje X? Va la fuerza externa menos la fuerza de contacto, es igual a la masa M1 por la aceleración. Y en el eje Y, tengo la normal 1 menos M1G es igual a 0. En el caso de M2, ¿qué es lo que va en el eje X? Siempre calculo al lado izquierdo de mi segunda ley de Newton la fuerza neta. Después le pongo igual a la masa por su aceleración, por la componente X de la aceleración. Aquí la aceleración es un vector A por I, ¿no? En ambos casos. Donde A es la magnitud, así que tiene componente positiva. Así que eso es lo que va ahí. Ahí va la componente y es A. Ya, aquí entonces tengo F', es la única fuerza que va en el eje X, ¿no es cierto? Y tiene componente positiva. En el caso de M1 tiene componente negativa, por eso aparece ese menos. Y me queda aquí igual la masa por la aceleración, dijo Newton. Y en el eje Y tengo la normal 2 menos M2G es igual a 0. Ya, igual es importante saber calcular esas normales que están acá. En este caso van a ser iguales al peso, porque no hay nada, no hay otras fuerzas, pero no necesariamente igual al peso. Entonces, a pesar de que no hay roce, entonces no me sirve para calcular lo que me están pidiendo, pero igual es interesante porque les da, la normal es la fuerza que hace esta superficie, que puede ser una mesa o el suelo, lo que ustedes quieran, sobre esta masa. Entonces, por acción y reacción, esta masa le hace esa misma fuerza a esta mesa o a este suelo. Entonces ustedes tienen que poner este sistema en un suelo que aguante este peso, que aguante que pueda ejercer esas normales igual al peso. Si no es así, se va a deformar esto. Y se va a hacer un hoyo en el camino. Ok, entonces, ahí estamos listos. Ahora voy a ocupar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces las voy a escribir en una nueva página, que son gratis. O sea, ya las pagué con la tablet. Entonces, yo tengo que la ecuación 1 era F menos F' es igual a M1 por A. La otra es F' igual a M2 por A. Y se me olvidó el M2. Y aquí entonces, A es la aceleración, F' es la magnitud de la fuerza de contacto. Estas son mis incógnitas.
son lo que quiero calcular. Entonces, ahora, ¿cómo lo calculamos? Es a gusto cada uno. Por ejemplo, obvio que se nos ocurre hacer esto. 1 más 2 es igual a f menos f' al lado izquierdo más f' es igual a m1 por a más m2 por a. Entonces, ven ustedes que se cancela eso. Y les queda f igual a m1 más m2 por a. Por lo tanto, a es igual a f sobre m1 más m2. Entonces, ahí se fijan que lo que está pasando, si ustedes miran esta ecuación, es como mirar el sistema como si fuera una sola masa. ¿Se fijan? Si ustedes ven estas dos cosas como si fueran una sola, entonces, claro, estoy haciendo una fuerza sobre todo el sistema e igual a la masa del sistema por su aceleración. Eso es lo que estamos escribiendo ahí. Pero las masas no están pegadas, sino que hay una fuerza de contacto. Así que ahí está la aceleración. Y el f' lo saco de 2. Me queda que f' es igual a m2 por f dividido por m1 más m2. Así que ahí calculamos la fuerza de contacto, que es importante para saber si estos materiales de los cuales están hechos estas dos masas van a aguantar esa fuerza de contacto. Se puede achurrascar uno, por ejemplo, si ustedes quieren poner una caja de Plumavit frente a una caja de acero aquí, entonces el Plumavit no va a aguantar esa fuerza de contacto y se va a romper. Una caja de Plumavit hueca, por ejemplo, con un bloque de acero sólido, ¿ya? Se pueden entretener haciendo ese cálculo y o sea, si el M1 es muy chiquitito, sería el Plumavit y tiene esa pared, tiene una resistencia muy pequeña, entonces no va a aguantar ese F' que van a calcular ahí. Ya ese F' se ajusta para que ambos cuerpos vayan con la misma aceleración. Si ambos cuerpos no van con la misma aceleración, por ejemplo el M1 tiene una aceleración mayor que el M2, quiere decir que el M2 se está quedando atrás y por lo tanto se va a incrustar adentro del M1. ¿Ya? Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que tratar de imaginar para que sea entretenido esto, ¿ah? Y no sea solamente una gimnasia de cálculos, ¿no? ¿Ya? Ya está. Entonces, estos problemas son sencillos, pero tienen cosas bien importantes porque de repente la gente cree que el F actúa sobre M2 y no es cierto, lo que actúa sobre M2 es la fuerza de contacto, ¿ya? Veamos este sistema clásico, la máquina de Atwood. Dice, calcula la aceleración y la tensión de la cuerda si el roce de la polea es despreciable. Entonces, aquí vamos a recordar lo que es una polea ideal. Eso es sin masa ni roce. Ustedes se dan cuenta que este es un sistema de un ascensor, ¿ah? No sé si han cachado los ascensores, uno se sube al ascensor aquí y hay un peso, un contrapeso, y el motor entonces tiene que hacer muy poca fuerza para mover aquí la polea y poder subir a la gente en el ascensor. Si no estuviera ese contrapeso, el motor gastaría mucho más combustible, ¿ya? Así que interesante la física. Ya está, en este caso no hay ningún motor, sino que es solamente una cuerda inextensible, todo ideal, así. Y esta cuestión, este M2 es más grande que el M1, así que esto está acelerando como se indica, ¿ya? Ahí aparece la magnitud de la aceleración. Entonces, bueno, obviamente que para mí es obvio, pero tal vez no es obvio, hay que indicar que hay un campo gravitacional, porque si no, no va a pasar nada. Así que también lo que se hace es ver qué fuerzas actúan sobre cada masa. Entonces, tal vez no me voy a cambiar de página, la voy a hacer aquí mismo, sobre M1. ¿Esta cuestión la puedo achicar? Sí, la voy a achicar. No, no la puedo achicar. Vamos a correr para allá. La puedo correr, eso sí. Ahí.
Ya está. Entonces, sobre M1. M1 tiene una forma esférica, ¿sí? Y actúan su peso y la tensión de la cuerda. La aceleración de esta masa es para allá. Entonces, démosle al tiro con la segunda ley de Newton. Voy a elegir un sistema de coordenadas así. Entonces aquí no hay nada en el eje X, está todo en el eje Y. Por lo tanto, no voy a escribir 0 igual 0, sino que escribo eje Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? T es positiva, mg es negativo, y eso es igual a la masa A. No olvidar que son dos masas distintas. Hay que ponerle aquí M1 por G es igual a M1 por A. Si la aceleración va a favor de ese eje, entonces tiene componente positiva. Y veamos la masa M2, que es el cuadrado, o el cubo, perdón. Entonces, ahí está M2. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa su peso. Y la misma tensión de la cuerda, porque como es una polea ideal, entonces si no tiene roce, la tensión aquí es igual que la tensión al otro lado. ¿Ya? Cuando las poleas sí tienen roce y la cuerda se agarra ahí, hay una tensión en cada lado. En este caso la polea no está rotando, no es parte del sistema. Entonces tengo eso, y la aceleración ahora es para acá. Entonces a ustedes seguramente les va a gustar elegir el mismo sistema de coordenadas. A mí me da lo mismo, si quieren lo cambio. Deben estar tomando té. Ya, entonces, así, y tengo que, me queda que en el eje Y, tengo la tensión para arriba, el peso para abajo, y eso es igual a la masa por la componente de la aceleración. En este caso es la masa 2, y la componente de la aceleración, aquí me equivoqué, es la magnitud. ¿Ah? Ahí, son flechas distintas, no puedo ponerlo igual. Si ustedes quieren, para lograr ese punto, el A1 es igual a A por J, y aquí este sería el A1. Y acá el A2 es igual a menos A por J. Entonces aquí va un menos A. Y ahí están mis dos ecuaciones. Entonces queremos calcular A y T. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces voy a copiar las ecuaciones. Me queda la ecuación 1 es T menos M1G es igual a M1 por A. Y la 2 es T menos M2G es igual a menos M2 por A. Estoy mirando si cometí algún error. Creo que no. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, si restamos, uno menos 2, acuérdense que yo puedo sumar, restar las ecuaciones. Siempre puedo hacer combinaciones lineales con las ecuaciones. Puedo multiplicar esta por algo y sumarle esta otra cosa multiplicada por otra cuestión. Ahí está el menos. Ahí. Christopher. ¿Lo vio? Confirme, por favor. Estupendo, gracias. Entonces, si yo resto 1 menos 2, se va al t, ¿no es cierto? Se cancela eso y me queda eso menos eso. Entonces me queda M2G menos M1G es igual a M1A más M2A.
¿Cuál es más grande, el M1 o el M2? Se me olvidó. El M2 es más grande, ya, está bien. Entonces, A, aquí puedo factorizar el G, me queda M2 menos M1. Aquí factorizo la A. Me queda que A es igual a M2 menos M1 por G dividido por M1 más M2. Y nos da un resultado lógico porque si las masas son iguales, o sea, M1 igual a M2, aquí vamos a aclarar que M2 es mayor que M1. Pero si son iguales, esto se anula y por lo tanto el sistema o se queda ahí, si lo pongo, por ejemplo, si las dos masas son iguales y lo pongo con cuidado, se va a quedar ahí. Si lo pongo pero le doy una cierta velocidad, se va a mover con esa velocidad. No va a haber aceleración. Y entonces, si tengo A, puedo ocupar la ecuación 1. Ocupemos. Estoy pensando hacer algo que nunca he hecho. Ya no lo voy a confundir. Ya, entonces, se me ocurrió una forma nueva de calcular esto. Entonces, voy a reemplazar A simplemente. Entonces, reemplazo A en 1. Y les queda T menos. O sea, T es igual a M1 o M1G más M1 por A. Entonces T es igual a M1G más M1, y donde dice A, pongo este resultado que obtuvimos recién. Entonces me queda que donde dice A, pongo M2 menos M1. Dividido por M1 más M2 por G. ¿Eso era? Correcto. Entonces, voy a hacer la suma ahí, porque yo creo que se va a simplificar algo. Abajo me queda M1 más M2. Entonces me queda M1 por M1 más M2 más M1 por M2 menos M1. Todo eso está multiplicando por G. La unidad está correcta porque si ustedes se fijan, arriba hay una cosa que va como M al cuadrado y abajo hay M1 más M2. Así que esto tiene unidad de masa. Masa por aceleración es fuerza. Así que estamos bien. Ya voy a multiplicar esos paréntesis a ver si sirve. Me queda M1 al cuadrado más M1 M2 más M1 M2 menos M1 al cuadrado. Y eso como que no llegó a nada. A ver. ¿Pero A puedo ver, cancelar la masa al cuadrado? claro, pues, evidente. Creí que eran distintas, fíjate qué tonto. Ya, eso. Y esta la sumo. Entonces me queda, gracias. Gracias, como sale en esa cuestión, por esa palabra. Ya. M1, M2. Ahí me queda simétrico, más bonito. Lo cual es lógico, porque si yo cambio M1 por M2 aquí, imagínense que agarro y cuelgo esta acá y esta allá. Tiene que haber la misma tensión de la cuerda. Lo que pasa es que se va a caer para el otro lado nomás. Va a cambiar el signo de aceleración, lo cual es correcto. Si yo cambio M1 con M2, aparece un signo menos. ¿Ah? Cambia el signo de aceleración y la tensión no cambia. Así que estamos OK. También, imagínense, igual yo sé que estoy yendo un poco rápido, pero un sistema tan sencillo como este tiene harta teoría para desarrollar. ¿Ya? La idea es que si uno parte ordenado haciendo esos problemas desde de estos casos sencillos,
Entonces ya le cacha la vuelta a esto y puede hacer cualquier cuestión. Esa es la gracia. Muy bien, entonces les recuerdo que esta clase dura hasta las 9, así que tenemos tiempo de más, yo creo, para hacer otro. No sé si 2, pero uno más por lo menos. Igual me quedaron varios aquí para hacer. Siempre me asusto que me quede sin material, entonces traigo exceso de materia. Pero no, nunca está de más. Si los quieren, se los dejo para que lo traten de hacer ustedes. No me acuerdo si están en las guías. Voy a hacer entonces, el famoso disco de hockey sobre hielo. Problema que no tiene nada que ver con Chile, porque aquí en Chile no se juega hockey sobre hielo, ¿no es cierto? Uno usa el hielo para otras cosas, no sé, para tomarse algo. En aquellas épocas, ¿se acuerdan cuando uno hacía tomar algo por ahí? Ya, entonces, al disco de hockey sobre hielo se le imprime una velocidad de 20 metros partido por segundo. Y le toma 115 metros en detenerse. Calcula el coeficiente de roce cinético entre el disco y el hielo. Ya miércoles. Vamos viendo, dijo el ciego. Entonces tengo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que voy a dibujar. Ahí está la pista de hielo. Me quedo como subiendo. Como echo de menos mis pizarros. Ahí. Y ahí está un poco mejor. Después el disco hockey. Ahí está. El disco hockey parte con una cierta velocidad de 0. ¿Cuánto vale de 0? 20 metros partido por segundo. Ya, no me interesa el golpe sobre el disco, sino que me interesa desde después del golpe. O sea, sale con V0 igual a 20 metros partido por segundo. Y va a andar, ¿no es cierto?, hasta que recorre una cierta distancia y tiene una velocidad v igual 0. ¿Cuándo? Cuando la distancia aquí es d, donde d es igual a 115 metros. Entonces, si yo pongo d ahí, es porque ya asumí que este va a ser el 0. Entonces pusimos el eje X para allá. Ahí está D. Ya está. Entonces el plan es calcular la aceleración y con la aceleración y las condiciones iniciales. Ustedes pueden ver de que aquí están las condiciones iniciales en t igual 0, x0 igual a 0 y b sub 0 es igual a 20 metros partido por segundo. Entonces si yo conozco la aceleración, voy a poder calcular el movimiento. Y me están pidiendo el coeficiente de roce. Wow. Entonces aquí hay roce. Hay un mu sub k. Entonces quiero calcular el mu sub k. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar con letras y de esa manera voy a cachar cómo calcular el mu sub k. Entonces veamos el disco, la segunda ley de Newton sobre el disco. Entonces vamos a hacer un zoom. Ahí está el disco, Ahí, disco. El disco tiene una masa m. Entonces, ¿qué fuerza actúan sobre el disco? Actúa el peso del disco. Actúa de manera normal. Y el roce. Entonces este problema, ¿cuál es la confusión que genera? Que la gente, no ustedes, sino que otra gente, quiere involucrar el golpe de la chueca. ¿Cómo se llama la cuestión del hockey? No sé. Uno le pega con un palo a los discos, ¿ya? Entonces, no, aquí estamos trabajando con las fuerzas después del golpe, ¿ya? Así que no está el golpe involucrado. Entonces, ¿qué fuerza actúa mientras el disco viaja desde que sale después del golpe hasta que llega acá? Actúan esas fuerzas, actúa el peso, la normal y el roce. Entonces elegimos un sistema de coordenadas y elegí el sistema de coordenadas, entonces puedo escribir la fuerza neta en el eje X, la fuerza neta en el eje Y.
¿Qué fuerza actúa en el eje X? El roce, que tiene componente negativa, de acuerdo a selección. Y eso Newton nos dice que es igual a la masa por la aceleración que tiene componente negativa menos A. ¿Ya? Aquí la aceleración es para allá. Si no, no se detiene, ¿no es cierto? Parte con velocidad y se detiene aquí. Así que mejor que la aceleración sea para allá. Yo si puedo adivinar la aceleración, prefiero adivinarla porque así aíslo el signo de la componente de la aceleración. ¿Ya? Perdón. Entonces, en el eje Y tengo que la normal es positiva, el peso es negativo y eso igual a 0, porque no hay aceleración vertical. Por último, si hay roce cinético, entonces es, si que le ponen cinético ahí, Fk es mu sub k por n. Y eso es lo que quiero. Así que tengo la fuerza 1, perdón, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Las voy a escribir en otra página. ¿Puedo cancelar, obviamente, ese signo menos? ¿Sí? Pregunta. ¿O fue un accidente? Ya está, fue un accidente. Entonces, me queda Fk, la ecuación 1 me queda Fk igual a m por A. La ecuación 2 me queda n menos mg igual 0. Y la ecuación 3 es la ley del roce, que no la hizo Newton, la hizo otra persona, que es mu sub k por n. Entonces, de estas dos, yo puedo deducir que esto es Fk es igual a mu sub k por mg, ¿no es cierto? Y eso lo reemplazo ahí. Y me queda entonces que mu sub k mg es igual a m por a. Se cancela la masa del disco. Si alguien estaba preocupado que no teníamos la masa del disco, no sirve, no influye. Y me queda que el coeficiente roce es igual a la aceleración del disco sobre g. Entonces, ¿cómo calculamos A? Con la cinemática. Ustedes no van a creer, esto va a quedar grabado, ya mejor no lo digo. Me acabo de dar cuenta que aquí en la palabra cinemática está la palabra cine. ¿Ah? El cine tiene que ver con movimiento también, es como fotos en movimiento. Así que si ustedes van al cine, están haciendo cinemática. Entonces, ¿qué cinemática? ¿Se acuerdan que vimos la fórmula de la cinemática por aquí arriba? ¿Dónde está? Yo lo voy a encontrar. Aquí, más arriba. Aquí. Aquí está mi fórmula cinemática. La cinemática del movimiento uniformemente acelerado, obviamente. Que es el caso del disco, porque el disco actúa en puras fuerzas constantes. Entonces voy a ocupar la velocidad en función de x. Voy a ocupar esa. Calcular con la cinemática usando... Entonces no voy a ocupar la palabra fórmula, sino que voy a ocupar la palabra expresión, usando la función v de la posición. Es decir, b cuadrado es igual a b sub 0 cuadrado. En este caso, la aceleración tiene componente negativa. Entonces, por eso me interesa este problema, porque vamos a poner aquí la componente de la aceleración. ¿Ya? La aceleración es un vector que es menos a por i. Si lo vemos, perdón, si lo vemos aquí. ¿Ah? Aquí. Entonces, el eje X va para allá. Entonces, A es igual a menos su magnitud y tongo. Entonces, ustedes se fijan, yo puse
aquí la componente. Entonces, en mi cosa de la cinemática, esta que está por acá, ahí, lo que va aquí es la componente. Eso es súper importante. Ya, para que no se enreden con los signos. Entonces, si ustedes saben vectores, saben hacer cinemática. Por eso uno debe vectores antes cinemática. ¿Dónde? A ver si encuentro el ejercicio. Aquí. Entonces voy a reemplazar la componente al tiro. Estoy usando lápiz negro, si no me equivoco. Me queda menos 2a. Si ustedes quieren lo pongo así para que vean lo que estoy haciendo. Más 2 por menos a. Y x menos x0. Y este x0 vale 0 porque yo puse el origen donde parte. Ahí. El v sub 0 no es 0 porque parte con velocidad. ¿Ya? ¿Cuánto es la velocidad cuando x vale d? Cuando x vale d, la velocidad vale 0. Así que aplico eso. Eso que acabo de decir. Déjenme hacer un paso aquí. Esta es la velocidad en función de x. Es v sub 0 cuadrado menos 2ax. Entonces, si x igual a d, entonces v igual 0. El disco se detiene. El disco se detiene luego de recorrer una distancia d. Miren qué largo escribir esto. Disculpe que lo escriba, pero escribir esto es equivalente a decir eso. ¿Ya? Entonces, lo que quiero transmitir con eso es que cuando ustedes hacen cálculo y cosas, siempre hay un significado físico. ¿Ya? Está relacionado con un fenómeno que uno puede imaginar. Y eso es lo bonito de esto. Entonces, ahora sigo con la parte técnica, que es aplicar eso. Entonces, el v de d es 0, o el v cuadrado, si ustedes quieren, que es la función que acabo de escribir. Entonces, la conozco, ahí está. Entonces, en vez de escribir b cuadrado, escribo v sub 0 cuadrado, menos 2a, y en vez de poner x, reemplazo y pongo d. Ahí. Entonces me queda 2ad es igual a 0. Si ustedes quieren el lado de acá, ahí. b de d, eso es 0. Entonces, lo despejo a. Estoy despejando ahora la magnitud, ¿ya? Entonces me queda v sub 0 cuadrado sobre 2d. Y esto tiene números esta cuestión, ¿ah? 20 dividido por 2 por 115. Así que la magnitud de la aceleración es 400 dividido por 2, casi siempre eso da 200, y eso lo divido por 115. Da 1,74 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, el vector aceleración del disco es igual a menos 1,74 por i metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la magnitud y esa es la aceleración como vector. Entonces, teníamos que mu sub k era igual a sobre g. ¿Y esa cuál es? Esta que está aquí es la magnitud. Así que es a sobre g. ¿Ya? Entonces, esa cuestión es medio, es lo que genera un poco la confusión. Lamentablemente, yo no he encontrado una manera diferente de presentar esto, porque se usa esta notación, donde aquí están involucradas componentes de vectores, es decir, estas cosas tienen signo, y uno lo que hace, para el caso particular de cada problema, lo hago yo, ¿ya?
es escribir los vectores explicitando los signos, que fue lo que hice ahí. Si tiene que escribir la aceleración como menos su magnitud por i. Entonces, este A que está acá no es el mismo A de la cinemática que mostré arriba. Eso quería aclarar. Espero que no haya confundido más que lo que aclaré. Entonces me queda aquí, esto es 1,74 dividido por 9,8. Y nos va a dar un número razonable, ¿no es cierto? No da 8, sino que da un número menor que 1, 9,8. Así que lo escribo bien. Ahí. Da 0,178. ¿Qué unidades tiene el mu? No tiene, porque recuerdo que el mu viene del FK igual a mu sub k por n. Esto que está aquí es fuerza y eso es fuerza, así que eso no tiene unidades. Y estos son relaciones entre magnitudes, no vectores, porque son perpendiculares, la fuerza rosa con la normal. Así que ahí está nuestro resultado. Aquí tienen otro método, miren qué interesante. Acabamos de descubrir otro método alternativo de calcular o de medir coeficientes de roce. Porque si usted, en este caso cinético, si usted agarra una cuestión y le dan una velocidad de una manera controlada y ven cuánto avanza, no necesitan saber en realidad, solamente, claro, si ustedes saben cuánto avanza, entonces pueden calcular la aceleración aquí. Si conocen la velocidad que les dan y miden cuánto avanza, pueden calcular esto. Tal vez sería más, esto es lo último que digo, sería más práctico reemplazar el A, ¿no es cierto? Y no calcularlo. Entonces, tenía yo que A era B sub 0 cuadrado sobre 2D y mu sub K era A sobre G. Entonces el mu sub K, y esta es una fórmula que ustedes pueden vender clandestinamente en la feria, es, porque no es esencial, es 2G por D. Este es como más raro, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes conocen la velocidad inicial y la distancia que avanzó un objeto que tira en una superficie, y saben en qué planeta están, obviamente, porque esto ahora puede ser en Marte o en la Luna, que está de moda viajar para el espacio con esta gente que tiene cohetes y que vende pasajes. Entonces ustedes le dan con una cierta máquina, una cierta velocidad inicial controlada, y ven cuánto avanza y pueden medir entonces coeficientes de roce. Si lo tiran sobre la alfombra, va a avanzar menos que si lo tiran sobre hielo, obviamente. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tengo pendiente a Javier Pérez. Voy a ver qué pasa con su ingreso. Tal vez no lo he matriculado, ¿ya? O no lo tengo en la lista. ¿Le mando los links, Javier, o no? ¿Le llegan de las clases? Sí, me llega al Gmail. Ya, entonces debe haber un problema con su correo USACH. Ya voy a revisar. Yo le mando un correo al Gmail, por si acaso. ¿Ya? Ok. Ya, muchachos y muchachas. Un gusto de haber estado este rato con ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles. Ya estamos menos claros de las fechas y ya estamos habilitando lo virtual, así que estamos bien. Esta es la última materia que entra a la primera prueba, así que yo voy a seguir pasando materia, tengo que seguir avanzando porque hay hartas cosas que ver y voy a hacer una actualización de los contenidos para las dos siguientes, para que ustedes sepan lo que viene, porque lo que yo puse al principio del curso era un poco, ¿ya? Tenemos que enriquecerlo un poquito, no mucho, para que no se asusten, un poquito nomás, y eso les voy informando. Ya me está quedando cada vez más redondo este curso. ¿Ya? Disculpa, no la tenía redondo, pero lo he hecho la segunda vez que lo hago. ¿Ya? Para otra vez, cuando terminamos el curso y qué sé yo, les cuento la historia de este curso. Ya. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Chao. profe. Gracias. Chao, Chao, profe. Chao, estaban ahí, creí que no estaban. Ya, Aló, chao. profesor. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Dejan una grabación, yo creo. Ya, chao.